variaciones. Ya la semana anterior trabajamos con las permutaciones. En este caso vamos a trabajar con algo similar. En este caso son las variaciones. ¿Ya? En realidad es lo mismo. Como van a ver, se van a dar cuenta ahora. Dice, objetivo entonces de la clase es aplicar variaciones para calcular probabilidades y resolver problemas. Lo primero, variaciones sin repetición. Primero que todo, ¿cierto? Una variación de n elementos, ¿cierto? En donde escogemos grupos de m elementos, corresponde a la permutación de m elementos, ¿ya? Que se seleccionan de un conjunto de n elementos distintos. ¿Ya? Es lo mismo que la permutación, solo que acá la diferencia entre la permutación y la variación es que en la permutación se ocupan todos los elementos para formar los grupos. Y en el caso de la variación, se forman grupos, pero no con todos los elementos, ¿ya? Con una parte de ellos. Esa es la diferencia, ¿ya? Para calcular variaciones sin repetición, o sea, no se repiten los elementos, puedes aplicar la siguiente expresión. Dice, variación de m elementos de un total de n es igual a n factorial partido por n menos m factorial. ¿Ya? Entonces, aquí el total es n elementos y los grupos que estamos formando son m elementos. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Dice, ejemplo, calcular cuántos números de 2 dígitos se pueden formar utilizando, sin repetir, las tarjetas 4, 5 y 7. ¿Ya? En el caso de las permutaciones, nosotros utilizábamos, ejemplo, la permutación en este caso, 3 números, ¿ya? Para la permutación. Esa sería una permutación porque estamos ocupando los 3 elementos que tenemos en total para formar los grupos. En este caso es distinto y la única diferencia es que no ocupamos todos los elementos. En este caso nos dicen que formemos números de 2 dígitos con estos 3 dígitos que tenemos acá, sin repetir, ¿ya? Por eso es que le asignamos, ¿cierto?, a esta fórmula sin repetición. Dice ahora de forma extensiva, ¿cierto?, los números que se pueden formar son 4, 5, 4, 7, 5, 4, 5, 7, 7, 4 y 7, 5. ¿Ya? Una cosa muy importante después para poder diferenciarlo con las combinaciones, con la combinatoria, ¿cierto?, es que, por ejemplo, el número 4, 5 es diferente al 5, 4. ¿Ya? Ocupo los mismos dígitos, pero la forma de ordenarlos hace que estos dos elementos sean diferentes, ¿ya? A diferencia, como vamos a ver más adelante, las combinaciones, ¿ya? Las combinaciones hacen que esto sea igual, ¿ya? En este caso no. Importa el orden, ¿ya? Importa el orden. ¿Qué significa que importa el orden? Que el orden de dos elementos distintos, o sea, iguales, por ejemplo acá 4, 5 y 5, 4, importa para hacerlo diferente, ¿cierto?, de un grupo del otro, ¿ya? Entonces tenemos 45, 47, 54, 57, 74 y 75. Son 6 números distintos que puedo formar con estas 3 tarjetas, ¿cierto? Números de 2 dígitos. Ahora, el resultado anterior se puede comprobar mediante la fórmula. En este caso tenemos que n es igual a 3, o sea, son 3 elementos en total. Y m es igual a 2, o sea, tenemos que formar grupos de 2 elementos con estos 3 elementos que tenemos. M es igual a 2. Y además los números no se pueden repetir, por lo tanto utilizamos esta fórmula que está acá arriba, ¿ya? Que dice, variación de 3 elementos en grupos de 2. En grupos de 2. Es igual, reemplazamos, tenemos arriba, ¿cierto?, la cantidad total, que en este caso corresponde a 3. 3 factorial partido por n menos n, o sea, el total menos el número selecto que aparece acá abajo, que corresponde a los elementos que voy a ocupar para formar los grupos, en este caso 3 menos 2 factorial, ¿ya? Igual en la fórmula. Luego tenemos, resolvemos, arriba 3 factorial, 3 por 2 y por 1, y abajo 1 factorial, que es 1, simplemente. Nos quedaría 3 por 2 y por 1, 6 dividido en 1, que es 6. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, la cantidad de elementos distintos que puedo formar con estas 3 tarjetas, ¿cierto?,
sin repetir los números. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Entonces pasamos ahora a definir las variaciones con repetición. Dice, para calcular variaciones con repetición, puedes utilizar la siguiente expresión. PR de n elementos en grupos de n elementos es igual a n elevado a m factorial. ¿Ya? Se toma entonces el total de elementos y se eleva en este caso, ¿cierto?, al número que corresponde a los grupitos que voy a formar. Veamos el ejemplo. Tenemos calcular cuántos números de 2 dígitos se pueden formar utilizando las tarjetas 4, 5 y 7. ¿Ya? Si estas pueden repetirse, ¿ya? Entonces podemos repetir. O sea, puede estar el 44 como aparece, el 55 y el 77. ¿Ya? Los números que se pueden formar son 44, 45, 47, 54, 55, 57, 74, 75 y 77. Son 9 números distintos, ¿ya? Que repito, se pueden formar con estos 3 dígitos, ¿cierto? Números de 2 cifras, con repetición. Ahora, el resultado anterior se puede comprobar mediante la fórmula, en este caso, n igual 3, o sea, el total es igual a 3, va acá arriba, y m es igual a 2, grupos de 2, ¿ya? 2 dígitos son los números que voy a formar, entonces el numerito que va acá abajo corresponde a la m en la fórmula. Y además los dígitos se pueden repetir, se obtiene, utilizamos esta fórmula, y tenemos b, será de 3 elementos en total, en grupos de 2, números de 2 dígitos. Va a ser igual a 3 elevado a 2 y eso es igual a 9. ¿Ya? Esta es la forma entonces de poder encontrar estas variaciones, ¿ya? Permutaciones, podemos decir, incluso en algunos casos se da una sola fórmula, ¿ya? Y se habla de las dos que son permutaciones. De hecho, me parece que en la calculadora aparecen las dos como permutación. ¿Ya? Solo aparece permutación, no así variación, entendiendo que es lo mismo. Ya. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Tenemos, dados los dígitos 2, 1, 5 y 4, calcula la cantidad de números de 3 dígitos que se pueden obtener con repetición. ¿Ya? Y luego tienen que calcular cuál es la probabilidad de formar el número 222, cuál es la probabilidad. ¿Ya? Hagan esos ejercicios, mientras tanto yo voy a pasar la lista, ¿ya? Y una vez que estén listos, pueden responder por el chat. Todavía no tengo la respuesta, pero la vamos a revisar todos juntos después de ver la pizarra, ¿ya? Desarrollen estos ejercicios. La cantidad número de 3.
¿Se puede obtener como... ya no sé. Tiene el micrófono silenciado. Ya, les decía que si alguien necesita más tiempo, me avisa, ¿ya? Yo lo puedo esperar, ¿cierto?, a que desarrolle su ejercicio, ¿ya? O si no, lo reviso ahora. ¿Alguien necesita más tiempo? Ya. Desarrollamos entonces. Dado los dígitos 2, 1, 5 y 4, calcula, ¿ya? Luego los dígitos 2, 1, 5 y 4. Dice, ya tenemos 4 elementos. N es igual a 4. N igual a 4. Y luego, la cantidad de números de 3 dígitos que se pueden obtener con repetición. Ya tenemos que M es igual a 3. Calculamos entonces variación con repetición. Variación con repetición de 4 elementos en grupos de 3 elementos. ¿Ya? Y según esta fórmula, deberíamos reemplazar en este caso, corresponde ¿cierto? A B, N, un elemento va a ser igual a N elevado a N, porque se pueden repetir los elementos. N elevado a N. Entonces tenemos N, que es elevado a 3, ¿ya? Y 4 elevado a 3, ¿cuánto es? 4 por 4, 4, parece que son 64. 4 elevado a 3 es igual a 64. Tenemos 64 números que se pueden obtener, ¿cierto?, con repetición de estos 4 que tenemos acá, ¿ya? Recuerden que ahí va el número 222, que está acá, va el número 555, va el 111 y el 444, ¿ya? Aparte de las otras variaciones que podemos hacer con estos 4 elementos, ¿ya? Luego, ¿cuál es la probabilidad de formar el número 222? ¿Ya? El 222 es uno de estos números que puedo formar, por lo tanto la probabilidad de formar el 222 es igual a 1 de un total de 64 elementos distintos, ¿ya? Números distintos, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? 1 de 64. Ya, seguimos. Siguiente ejercicio. Tenemos. Una empresa debe generar códigos a sus productos. Estos códigos están compuestos por 2 letras del conjunto A, B, C, P. Ya con esos números puedo formar las dos letras. Y 2 dígitos que deben ser siempre pares del conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pares, ¿cierto?, de ese conjunto. Si el código puede tener letras iguales, pero no números iguales, ¿cuántos códigos se pueden formar? Luego tienes que responder a qué tipo de variación corresponde, explica tu respuesta. Y la última, ¿cuál es la probabilidad de que el código formado sea AB26? Calcúlala. Ya, desarrollen esos ejercicios.
No sé, igual puede ser siempre parejo. Si el código puede tener letra, si el código puede tener letra igual, no número, ¿no? El código puede ser numeral, pero no números iguales. Ya, código igual, letra. Profe, ni idea. ¿Quién llegó sin contestar a la lista? ¿Quién llegó último? Yo, Muñoz. Yo tampoco. Creo que yo. Ya, mejor lo voy a ver. Ah, Santander, entonces me falta. Santander. Creo que yo también, dicho. ¿Pedro? ¿Pedro? Sí, no estaba cuando pasó la lista, creo. No, si lo tengo casi de los primeros. A lo mejor se quedó dormido y no alcanzó a darse cuenta. Vamos a contar la respuesta. Recuerden, a propósito de las respuestas, recuerden que los dos dígitos deben ser siempre pares. Los dos dígitos que llevan en este caso el código. ¿Ya? Sí, Matías. Sí, tiene que hacer eso que me preguntó. Antonia, en el que... El segundo son números pares. Tienes que escoger solo los números pares, Antonia. El segundo y ver cuántos puede ocupar para formar estos dos dígitos que van en el código.
Para la de los números, Antonia, el total nos va a dar, ¿cierto?, los números pares que están ahí. Y de esos números pares tengo que escoger 2 dígitos. Y está bien lo que usted dice, es sin repetición. Las personas que no han contestado, anímense a contestar, no importa que esté malo, si aquí los resultados los veo yo solamente y es para ver si están trabajando o no, ¿ya? Así que contesten ahí, si necesitan más tiempo me avisan, porque yo a veces, como veo que no contestan, a lo mejor doy la respuesta antes de que ustedes terminen, así que hagan los ejercicios y envíenlos, escríbanlo en el chat. Como les digo, no importa que esté mal, si, pues puede ser, haberse olvidado, se equivocaron un poco y ahí vamos dándonos cuenta de qué es lo que hay que mejorar. Nicole, en la pregunta B hay que explicar, en este caso, porque aparentemente las variaciones para las letras son distintas a las variaciones para los números. Entonces hay que decir a qué variación corresponde la de las letras y a qué tipo de variación corresponde la de formar los números. Sí, Daniela, se calculan por separado. Bien, se calculan por separado. Pero después dice acá la A, Matías, la A dice algo al respecto de lo que usted me dice. Vamos, Antonio, anímese, no importa, si sabe. Solo hay que aplicar la fórmula. Ya lo vamos a hacer. Ya, tenemos entonces. Una empresa debe generar códigos para sus productos. Están compuestos, perdón. Han compuesto, nadie me habló. Ahí lo entonces. Compuestos por 2 letras del conjunto ABCP, ¿ya? ABCP. Estos códigos están compuestos por 2 letras del conjunto ABCP y 2 dígitos que deben ser siempre pares del conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces, en realidad, el total de este conjunto de los números, de los dígitos que voy a ocupar, son el 2, el 4 y el 6, ¿ya? Los demás no me interesan porque dice acá que deben ser siempre pares. Los impares, chao, ¿ya? Luego, tenemos, si el código puede tener letras iguales, ¿ya? O sea, el código
en el código, ¿cierto? Las letras pueden ser iguales, o sea, puede ir A, B, C y PP, ¿ya? PP. Entonces puede ir PP. Entonces la primera parte de este código puede ser una variación con repetición, porque acá dice que las letras pueden ser iguales, pero no números iguales. O sea, la segunda parte, que está compuesta, ¿cierto?, por estos dos dígitos, no pueden ser números iguales, ¿ya? O sea, quiere decir que la primera parte, vamos a responder esta pregunta primero, la primera parte, la de las letras, la variación de las letras, la vamos a dividir. Variación de las letras y variación para los números. La variación para las letras es con repetición, porque dice que pueden ir letras iguales, y en el caso de la variación de los números, como dice que no se pueden repetir, entonces va a ser una variación sin repetición, ¿ya? Y ahora vamos. ¿Cuántos códigos se pueden formar? Primero veamos lo que sucede con las letras. Variación con repetición de ¿cuántos elementos? Son 4 en grupos de 2, ¿ya? De 2. ¿Cómo es esta fórmula? 4 elevado a 2. O sea, n elevado a n. 4 elevado a 2 son 16. ¿Ya? Tengo entonces todos los distintos combinaciones, o sea, la permutación, variaciones que puedo hacer, ¿cierto?, en este caso con las letras, ¿ya? Y dos dígitos, bueno, en el caso de los números, los últimos dos dígitos van a ser números, pero tienen que ser pares. Y dice en este caso que no se pueden repetir, o sea, no puede ir el 2-2, no puede ir el 4-4, ni tampoco el 6-6, ¿ya? Entonces la segunda es, la tenemos para las letras, y la segunda los números, que es una variación sin repetición, de un total de 3 elementos en grupos de 2 dígitos, ¿ya? 3 elementos porque, repito, puede ser el 2, el 4 y el 6, no puedo ocupar los demás, ¿ya? Ya que los demás quedaron excluidos, porque dice acá que deben ser pares, ¿ya? Luego, reemplazamos en la fórmula y nos quedaría 3 factorial partido por 3 menos 2 factorial, entre paréntesis, ya, porque primero hay que resolver el paréntesis acá. Resolvemos 3 por 2 y por 1, y abajo 3 menos 2 es 1 factorial, que es igual a 1, ¿ya? Nos quedaría entonces 6, ¿ya? 6 dígitos distintos, siempre que tienen que ir, o sea, 6 números distintos que pueden ir al final de este código, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos los dos en caso, ¿ya? Multiplicamos 16 por 6 y eso nos da igual a 60 más 36 son 96, ¿ya? 96 códigos diferentes que se pueden formar con estas condiciones, ¿ya? ¿Dudas? No. ¿Ya? Este es el principio multiplicativo en este caso. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos el código AA y ese AA puede ir con el 2, puede ir con el 4 o puede ir con el 6, ¿ya? Entonces, por cada código que obtengo acá, formado por las letras, existen 6 formas diferentes, ¿ya? 6 formas diferentes. Si tengo BB, voy a ir con el 2, con el 4 o con el 6 de las 3 que tengo acá, ¿ya? Ya la segunda está contestada y la última es ¿cuál es la probabilidad de que el código formado sea AB26? Calcula. Ya tenemos el total, ¿cierto?, de códigos que podemos formar, que son 96, por lo tanto la probabilidad de que el código formado sea AB26 es único, ¿ya? Porque son todos diferentes entre sí. Entonces es 1 de 96. 1 de 96. Si dividimos eso es 1 de 96, que es igual a 0,010416. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Veamos entonces. Voy a dar el último ejercicio. Es que lo alcanzamos a hacer, si no, lo revisamos en la próxima clase. Ya.
de 6 estudiantes se debe escoger a 3 de ellos para que expongan el contexto del trabajo que realizaron, el método con que recopilaron y organizaron la información y sus conclusiones. ¿Ya? O sea, tienen que exponer el método con que recopilaron, uno de ellos, ¿ya? La organización de la información, el otro, y sus conclusiones. Si cada estudiante escogido realizará una de estas tareas, ¿de cuántas maneras pueden escogerlos? Hagan eso. En este caso lo vamos a considerar como que no se pueden repetir, ¿ya? Porque, claro, como que tienen que escoger 3, podrían repetirse, porque a lo mejor alguna persona podría dar o exponer 2 de estos ítems que aparecen acá, pero vamos a considerar que tiene que ser uno solamente. Chao, concha. Ya, lo vamos a revisar, ya queda poco tiempo, vamos a ver si lo alcanzamos a revisar. Dice, de un grupo de 6 estudiantes se deben escoger a 3 de ellos para que expongan el contexto del trabajo que realizaron, ¿ya? Hay uno que va a exponer el método con que recopilaron la información, ¿ya? Otro va a exponer acerca de la organización de la información y el siguiente, ¿cierto?, va a dar las conclusiones. Si cada estudiante escogido realizará una de estas tareas, ¿ya? Para realizar una de estas tareas, ¿de cuántas maneras pueden escogerlos? ¿Ya? ¿Ya? A ver, aquí me equivoqué, porque uno tiene que exponer el contexto del trabajo que realizaron, otro el método con que recopilaron y la organización de la información, y el último las conclusiones. Lo cierto en este caso es que son 3 tareas distintas para las personas que van a exponer, ¿ya? Entonces, el orden, por ejemplo, Juanito va a recopilar la información, va a explicar eso, y Pedrito la conclusión. No va a ser lo mismo que Pedrito recopile la información y Juanito la conclusión, ¿ya? Entonces aquí es una variación sin repetición
6 elementos de un total de 3. O sea, de 3 en grupo.